social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Osvaldo Herrera Granoble, el intendente. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Sin Amarres. Por supuesto, ondas sonoras de Radio Atalaya 680M, la mejor manera de empezar el día con el análisis y la opinión sobre los principales acontecimientos que marcan la historia de nuestro país y del mundo. Estamos saludando también a nuestro compañero Carlito Pacheco, que está en la sala de controles, a nuestro compañero Ricardo Castellanos, que ha madrugado el día de hoy, y por supuesto ya está también junto a nosotros el sociólogo Stalin Poveda, director de este espacio, a quien vamos a dar la bienvenida. Está un poquito agripado. Bueno, hay que cuidarse. El clima está afectando a... Muchas gracias, Teresa. Buenos días, ecuatorianos. Realmente el clima nos afecta muchísimo. Los cambios de temperaturas son realmente ¿qué le puedo decir? Un peligro para la salud. Entonces hace calor en las tardes, mucho frío en las mañanas. Bueno, hay que cuidarse. El día de hoy vamos, como siempre, después de saludarlos, a dar lectura a los titulares de los medios impresos de la primera plana a nivel nacional. Empezamos con diario El Universo, que en su principal titular nos dice: mecanismo de sobornos de Alianza País con más ramificaciones. La computadora de Laura Terán, quien trabajó como asistente de Pamela Martínez, ex asesora del expresidente Rafael Correa, tiene información que muestra que la denunciada estructura de sobornos de Alianza País no solo fue un tema de aportes para la campaña electoral, sino que amplía su panorama para analizar todos los aportes que recibió Alianza País de empresas entre el 2012 y el 2016 para mantener la estructura de la llamada Revolución Ciudadana. Terán, una de las 4 investigadas por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, registró minuciosamente el ingreso de dineros llegados de personas como Topic o empresas como Odebrecht y egreso de recursos repartidos a personajes políticos como los también procesados Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, Romy Vallejo, Viviana Bonilla, ya nombrados en la nota de investigación, pero además cita a Francisco Latorre, Iván Hurtado, Olga Muentes, Doris Solís, Andrés Granda, Sofía Espín y Jimmy Salazar, esposo de Martínez. Impresionante. El Expreso el día de hoy trae una fotografía muy amplia que describe el asesinato del fiscal Carlos Carolis. La delincuencia no discrimina estratos sociales ni económicos y hoy pasó ya a cobrar vida de autoridades, fiscales, después secuestros a jueces, lo que significa que es incontrolable el avance vertiginoso de la inseguridad en el país. 12 balazos recibió el vehículo que conducía el fiscal Carlos Carolis. Su asesinato ocurrió en la vía Adaule, después de salir de una audiencia. La Fiscalía, en un comunicado, anunció que no tolerará amedrantamientos. Bueno, la misma noticia la reporta en su foto principal diario El Universo, que titula Un fiscal es otra víctima del sicariato. Vamos a ver qué revelan las investigaciones de este hecho. Por otro lado, en el plano político, Estado y Odebrecht acuerdan reparación. El proceso de reparación adecuada al Estado ecuatoriano al que se comprometió Odebrecht empezó ayer con una promesa. Cualquier acuerdo al que se llegue no interferirá en los procesos de investigación de la Contraloría General, de la Fiscalía General del Estado, de la Función Judicial o administrativos que están en marcha. La metodología de la negociación, que incluirá parámetros preparatorios, cuantificación de rubros, procedimiento de reparación y plazos de cumplimiento, se definirá del 22 al 22 de julio. Los apuntes de la corrupción, mi querida Teresa.
resulta que han llegado a compilar por encima de 63.000 hojas. Esto el diario El Expreso, el día de hoy, en su titular pone: Pamela Martínez contabilizó el arroz verde en 63.000 hojas. Este hallazgo en la computadora de Laura Terán estaba el archivo original. ¿Cuántos nombres se verán revelados en esas 63.000 hojas? 63.000 hojas, ¿cuántos nombres? ¿Cuánto dinero? ¿Cuál origen? ¿Y quiénes dentro de todo el sistema de justicia que se investiga le pondrá el cascabel al gato? Lo importante es que ya se comience realmente a identificar, a tener nombres, apellidos, y con una prueba como precisamente son estos. Por supuesto, es un reporte minucioso, además, como decía la nota periodística. Así es. En otro tema, en el deportivo, 191 deportistas, Esperanzas de Ecuador en Lima 2019. Ayer se realizó el abanderamiento del equipo de Ecuador que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La pesista Tamara Salazar, que ganó la medalla de bronce en el total olímpico del Campeonato Mundial de 2018, recibió el estandarte en representación de los 191 deportistas que irán al evento, y seguramente les irá muy bien con toda la cosecha de triunfos que hemos tenido en los últimos tiempos. Muy bien. El Consejo de Participación Ciudadana desafía a la Corte. La decisión del Consejo de Participación Ciudadana ha integrado una comisión para revisar el proceso de elección del organismo. Esto me hace un poco vivir los momentos cuando usted va a un hipódromo, que es la foto Phoenix, por oreja, por un rabo, por un cuerpo, por lo que sea, ganan las carreras los caballos. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la Asamblea Nacional lo lleva a juicio político y lo destituye, o el Consejo de Participación Ciudadana destituye primero a la Corte, que debe calificar, no, por el fuero también, al Consejo de Participación Ciudadana para el juicio político. ¿Quién va primero? Claro, esto es impresionante, el país como vivimos, ¿no? Esta noticia la trae en la primera plana el diario El Expreso. Por último, en diario El Universo nos cuenta que la oferta digital de movilidad crece. Pedir un servicio de automóvil y que el usuario plantee lo que está dispuesto a pagar por la carrera para llegar a un acuerdo con el conductor, o compartir un link para que alguien siga en vivo el trayecto de su recorrido, son solo dos características que diversas aplicaciones digitales ofrecen a sus clientes para movilizarse en Guayaquil, y que crecen cada vez más en uso debido a su facilidad y a que el valor queda claro. De cara al Bicentenario, la ciudad de Guayaquil, y hoy día trae una nota el diario El Expreso en su primera plana, tiene que orientar también toda su planificación a verificar el desarrollo urbano de la necesidad de esta necesidad para la ciudad de Guayaquil. Se va a desarrollar un foro en donde se habla de crear un instituto de planificación. Es el reto que tiene la Cámara de la Construcción de Guayaquil. Excelente iniciativa que, por supuesto, entendemos estará coordinada por la Municipalidad también de Guayaquil. Y una nota deportiva: arranca el sueño a Lima 2019. Emelec saca ventaja en Cayambe por la Copa Ecuador. Los robos alarman a Guayacán. Las cifras de delito han crecido en un 54.9% este año. 50% más de lo anterior. Hasta y esos aquí, son los que se reportan, los que se denuncian. Bueno, esos son los que se denuncian, imagínense. Hasta aquí los titulares de las primeras planas del diario Universo y El Expreso de medios de circulación nacional. Les contamos nuestros entrevistados para el día de hoy: Óscar Ayerbe, presidente de la Asociación de Víctimas del 30S, y también Jessica Gila, presidenta de la Fundación Mujer y Mujer. Con ella estaremos hablando sobre el matrimonio igualitario, que precisamente en estos días ya el registro civil se apresta a oficializar. Hecho consumado el matrimonio igualitario. Escuchaba los testimonios de quienes están accediendo a este servicio que prestan las instituciones, los registros civil
¿no?, en donde se establecen requisitos para acceder a este derecho, que hoy es un derecho porque está ya publicado la resolución de la Corte en el registro oficial, y hablan con mucha felicidad que son atendidos adecuadamente y que el trámite no dura más que de 20 a 25 minutos. Alguien dijo de los que estaban accediendo a esto: hemos luchado tantos años de toda la vida para entender que ahora en 20 minutos podemos realizar nuestros sueños. ¿Qué le parece? Bueno, en todo caso, esta es una realidad que no hasta ahora hay visos de dar marcha atrás. Y mientras esa realidad sea en el orden constitucional, bueno, hay que respetarla y llevarla a la práctica. Lo otro será un tema de resistencia, de lucha social y política, que vamos a ver cómo se desarrolla posteriormente. Respecto a la inseguridad, el país realmente sufre una etapa de mucha preocupación. Asesinatos, robos, extorsión y todas las formas de vandalaje y criminalidad es lo que están ahora poniendo de manifiesto este crimen organizado en el país. Porque mientras se debate y las autoridades de justicia administran o investigan hechos de corrupción a nivel de la estructura del poder público, la violencia en las calles, la inseguridad que viven los ciudadanos, nadie la detiene. Acaban de asesinar a un fiscal de Durán, Carlos Carori. Y yo decía que la delincuencia organizada, que esa es la etapa que está llegando la delincuencia, porque ya no son brotes aislados, no discrimina clases sociales y religiosas ni políticas. Los ajustes de cuentas se dan a todo nivel. Y el abanico de delitos cada día aparecen con mayor sofisticación. Y ahí, cuando aparece un delito que no es común, que no se ha observado antes, inmediatamente hay la alarma para reformar el COIT, porque no está tipificado esa forma de delito. Esto realmente es una cantaleta, porque como decían juristas, para todos los actos reñidos con la ética y la moral pública, y para la delincuencia, en todos la estructura de leyes se encuentran las tipificaciones. Sin embargo, aquí caemos en el novismo. Cuando empezó el secuestro exprés, decía que no había cómo sancionarlo. Hoy, cuando habían los asesinatos de mujeres, no había cómo sancionarlo, pongan el femicidio. Y así sucesivamente. El día de hoy se está negociando con Odebrecht y con la Procuraduría General del Estado los daños y las reparaciones que tienen que hacerse en el orden económico, social y político al país sobre los actos de corrupción que hoy son de dominio público. Y escuché un funcionario que dijo, más allá de que aquí en el país no hay la estructura jurídica para juzgar en su totalidad estos delitos, se tomarán en cuenta las experiencias de otros países donde ya Odebrecht ha negociado con los estados y ha hecho la reparación. 5 horas de desdén. La ex ministra de Salud ha comparecido por el juicio político en su contra. Negó las acusaciones y se declaró víctima de persecución política en un shot mediático. Todos los que son llevados a juicio se declaran no ser culpables de nada. Y cuando es un juicio político, se declaran que son perseguidos y que es un shot mediático. ¿Por qué meten a la prensa, señor? Nosotros hacemos un trabajo de informar oportunamente, si es un periodismo investigativo, de contrastar la fuente, el origen de la información y poner a conocimiento público lo que ocurre
en ese proceso investigativo del periodismo. Pero como dije anteriormente, todos los que son llamados a juicio político o a juicio común corriente por actos reñidos con la ética y la moral pública son inocentes. Bueno, aquí hay un axioma que dice que son inocentes hasta que no se compruebe su culpabilidad. Mañana, viernes, termina la etapa de recepción de pruebas y comparecencia. La comisión tiene hasta el miércoles próximo para redactar su informe, pues, y después del informe aprobarlo y llamar a juicio político a la ex ministra de Salud. Pues esta ministra de Salud tuvo una capacidad de resistencia en su cargo muy importante. Todos los días estaba fuera de su cargo, no estuvo nunca. Siempre se le llamaba a la Asamblea Nacional para un juicio político, no se armaba el juicio político. Y por cierto, hasta que al final, en el cambio de gabinete, por una decisión del gobierno nacional, ¿no es cierto?, fue reemplazada. Vamos a ver cuáles son las pruebas que van a servir de hechos y de derechos, pruebas de hecho y de derecho, que pueden configurar este juicio político. La interpelante Mae Montaño pidió a la comisión calificar nuevos documentos de prueba y comparecencia. La mayoría oficialista, Daniel Mendoza, Alberto Arias, Fausto Terán, Michelle Dumet, Karina Artiaga, Carmen Rebeinera y la presidenta Johanna Cedeño, se lo negó aduciendo razones de tiempo. Vamos a iniciar cuando son las 6 de la mañana con 49 minutos a establecer contacto telefónico con el ingeniero Óscar Ayerbe Rosas, el expresidente de la Asociación de Víctimas del 30S. Óscar Ayerbe, le damos la bienvenida. Stalin Puebla lo saluda. Le saluda también Teresa Marchán, que está con nosotros en esta mesa de diálogo. La teoría oficial del 30S no cuajó ni en la conciencia de los ecuatorianos, mucho menos en el escenario jurídico y en el desarrollo de la investigación para determinar que el 30S fue un secuestro y un pretendido golpe de Estado, como se promocionó desde la instancia del Estado. Usted ha declarado que el 30S ha sido una farsa, y en ese recuento histórico, ¿cuántas personas que fueron involucradas mañosamente a este proceso fueron condenados, y cuáles las instituciones que estuvieron actuando para favorecer que esta versión oficial del 30S cuaje en las instancias jurídicas y en la conciencia de los ecuatorianos? Buenos días y bienvenido. Buenos días. Efectivamente, Rafael Correa y el correísmo hicieron todos los más espectaculares esfuerzos para tratar de convencerle al país y al mundo que el 30 de septiembre de 2010 hubo un intento de golpe de Estado y un intento de magnicidio, y procedieron sistemáticamente para, utilizando todos los poderes del Estado y sus instituciones con este propósito y objetivo. Tenían mega reuniones con representantes de la Presidencia de la República, la Secretaría de Comunicación, Secretaría General de la Administración Pública, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Contraloría, Procuraduría, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, para orquestar o organizar la persecución en contra de las víctimas e inocentes del 30S. Cuando en febrero y marzo del 2018 Carlos Poli se pavoneaba en su pleito contra Carlos Vaca, y conjuntamente con José Serrano le cuentan al país que había un informe secreto reservado de la Contraloría General del Estado que se llega a Galo Chiriboga, donde fehacientemente se demuestra que hubo adulteración de documentos, fotografías, filmaciones, compraron falsos testigos, contrataron peritajes para poder inducir a jueces a la condena de inocentes,
y se pavoneaba en CNN que ahí estaba en documentos, es que nosotros constituimos la asociación Víctimas 30 de septiembre 30S y nos impusimos la tarea de encontrar ese bendito documento. Efectivamente así pasó, hicimos una notarización del documento, fiel copia de la original notarizada, y entregamos a varias instituciones el documento para poder demostrar que efectivamente aquí hubo un gran crimen en esa humanidad. Hay que recordar que en ese tiempo se inició el proceso de juzgamiento en contra de Carlos Vaca para su destitución en la Asamblea Nacional y nosotros iniciamos entonces una gran tarea de manejo en las estructuras judiciales para que hasta este momento tengamos 181 casos en los cuales los jueces finalmente a partir de mayo 22 del 2018 determinen que en los casos de juzgamiento de segunda instancia, casación y revisión, recursos extraordinarios de revisión, sean declarados libres, inocentes y en pre-libertad. Nunca ningún juez desde ese día pudo condenar a ningún miembro de 30S por delitos que supuestamente habían cometido en el 2010 y que durante todos estos años, en todas las instancias, casi todos los jueces los condenaron, y en particular un caso que es emblemático para nosotros ahora, el de intento de magnicidio, que condenaron a 12 años de prisión a 3 personas. Ahora, todo esto fue un ejercicio de manipulación, forja de documentos, videos, y donde se utilizaron instituciones y recursos del Estado. Esa responsabilidad que recae sobre la estructura del Estado, sobre los gobiernos de turno, ¿cómo se ha expresado ya en una figura de demanda política y no hablemos de la demanda social? Cuando la Contraloría General del Estado la semana pasada, a petición de nuestra organización en agosto del 2018, inicia el proceso de investigación de los gastos de los festejos anuales, solamente los festejos anuales. Festejos. Se ve con descaro cómo las instituciones, incluida la Presidencia de la República, se gastan más de $2 millones, sin presupuesto, sin que justifiquen el origen de los fondos para el gasto de esos propósitos, y también descubriendo que ahí se involucran temas como el arroz verde, es decir, utilización de recursos en efectivo para varios de estos operativos. Pero es tan cínico el tema que utilizan recursos, la CNAI, para poder promocionar a Carlos Vaca sus documentos que eran absolutamente sin sustento técnico y eran falsos, no decían la verdad. Más aún, la propia Contraloría General del Estado, Galo, Chiriboga y otros, utilizan fondos públicos para estos festejos, promocionando encuentros con estudiantes, con medios de comunicación. La cosa es realmente cínica. Adicionalmente, uno tiene que separar dos instancias macro. La una es cuando estamos en este momento enfrentando temas jurisdiccionales, es decir, a personas que todavía tienen que ser procesados al interior de la justicia, sea en casación o sea en recursos extraordinarios de revisión. En ese sentido, tenemos 70 casos todavía por dilucidar. Posiblemente la próxima semana estén los 6 vinculados de Guaranda, pero tenemos otros casos muy importantes en este tema, incluidos los 33 de la Recoleta. Lo que es importante enfatizar es que en esa área hemos avanzado positivamente, porque lógico ahora con tanta evidencia, con una concientización social, política de diferente forma como la que imperaba en el correísmo, hemos podido avanzar, pero cuando queremos presentar denuncias en contra de fiscales y jueces que violaron la ley, los derechos humanos, se vuelve cuesta arriba.
no se ha sancionado un solo fiscal, un solo juez, todo es intacto. Estamos de acuerdo, Óscar. Ahí. Y lo más preocupante es el no cumplimiento de disposiciones. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana fue contundente al determinar violaciones en el anterior Consejo de la Judicatura, que fueron hasta motivo de destitución. Pero este Consejo de la Judicatura tampoco hace nada y muchos de esos miembros que fueron destituidos pasean su impunidad con tranquilidad en este país. Bueno, el informe de evaluación del Consejo de la Judicatura presidido por Trujillo, Sí. Vinculaciones, redes de control y justicia autoritaria, en 143 hojas determina taxativamente violaciones legales, constitucionales y penales de Gustavo Yarqui y su consejo. Y hasta la presente fecha, pese a las insistencias que hemos hecho, yo mismo he presentado documentos y advertencias y pedidos al Consejo de la Judicatura presidida por la doctora Maldonado, y no se mueve nada. Es que los mandos medios siguen siendo los mismos, mandos medios correístas que violaron la Constitución y la ley, se van autoprotegiendo entre ellos. Cuando el país reconoce que hay un problema grave de corrupción en el Estado ecuatoriano, pues yo afirmo que el más corrupto de todos es la justicia ecuatoriana. Es una cosa de locos. Impresionante, ¿no? Fiscales cobrando dinero a personas que eran inocentes. Muchos de ellos salieron de los problemas de acusaciones cuando entregaron dinero a fiscales y jueces. Correcto. ¿Cómo es posible que el informe de evaluación determine en uno de los casos emblemáticos que hubo intercepción ilegal de datos, ataque a la integridad del sistema informático, acceso no consentido al sistema informático, fraude electoral, falsificación y uso de documentos falsos, descripción de registros y asociación para delinquir? Y dice claramente que se presume fundamentalmente que hay graves responsabilidades del Consejo de la Judicatura y particularmente de su presidente Gustavo Yarqui, no hacen nada. Bueno, pero yo le quiero recordar una cosa, Óscar, usted coincidirá conmigo. En todo el proceso electoral, en las elecciones anteriores, todos los candidatos hablaban que una de las tareas importantes y trascendentales, y en la conciencia nacional existía esta demanda que era desmontar la estructura oprobiosa de concentración de poder y violación de derechos del correísmo que había dejado implantado. Y en ese proceso de transición que vivió con el Consejo de Participación Ciudadana, se vieron algunas actitudes y decisiones importantes en esa línea, pero no ha bastado. Como usted dice, se toman resoluciones, se disponen que se hagan, las autoridades no lo hacen, hay un desacato total y continúa la misma estructura. Y los mismos jueces que antes violaron derechos y administraron justicia a favor de juegos de intereses políticos, siguen administrando justicia. Y entonces, ¿en qué quedamos? Por eso es que es imperativo que se haga de manera inmediata la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, empezar por ahí, la renovación integral para que la justicia ecuatoriana sea independiente, actúen en debido proceso, respeten la Constitución, los ecuatorianos nos sintamos unos y otros, estemos en el lado de la objetividad jurídica que sea, sintamos que existe una institución en la cual podamos confiar. No, como es ahora, quien da más dinero puede obtener las cosas aun cuando sea ilegal. Es vergonzoso. Entonces, la situación es realmente dramática, grave. Gravísimo. Por eso es que nosotros estamos enfrentando temas todos los días. Yo mismo he presentado una denuncia en contra de Jaime Enríquez en agosto del año pasado. Inmediatamente me admitieron jueces que me sentenciaron sin ser competentes y luego de casi 6 meses de una lucha infernal lo admiten, inician los procesos de investigación de sumarios administrativos disciplinarios y hasta ahora es casi un año que estamos en esa gran pelea. Las personas que no tienen las posibilidades y la decisión de enfrentar a la justicia, entonces quedan en indefensión, sus derechos son
violentados. De tal manera que es una tarea de todos, de toda la sociedad. Tenemos que continuar y finalmente descorreizar la justicia. Nosotros no estamos en contra del correr ni el correísmo por sí mismo, estamos en contra de aquellos que violaron la ley, la constitución, los derechos humanos, que saquearon al país, que se lo robaron por todos lados. Por donde va el Estado ecuatoriano tiene que enfrentar la realidad que en 10 años un gran sector de jerárquicos superiores y otros vinculados al correísmo se convirtieron en achacadores de dineros del Estado. De tal manera que tenemos la gran tarea de continuar, no podemos claudicar. Correcto. Desacato y violación de la ley, mi querido Óscar, ha llevado un poco a tener más que una percepción estas realidades de que en el país ya no se sabe qué es legal ni qué es constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana vigente se apresta a revisar los nombramientos de la Corte Constitucional y también ha dicho que revisará la resolución de la Corte Constitucional respecto a lo que estableció de que el Consejo Transitorio anterior realizó y que eso es inamovible. Y sin embargo, hoy se están disputando los niveles de autoridad para saber quién tiene razón o quién no tiene razón respecto al tema, y se convoca a un grupo de abogados constitucionalistas por parte del Consejo de Participación Ciudadana que dice que sí puede revisar, la Corte Constitucional dice que no puede revisar, otro grupo dice que no pueden revisar, y al final nadie para esto, la cosa continúa. Lamentablemente el país es testigo que en la consulta popular había dos componentes en la pregunta 3, una conformar el Consejo de Participación Transitorio con específicas obligaciones y responsabilidades. Lamentablemente ese consejo presidido por Trujillo cometió algunos errores. La Defensoría del pueblo es un ejemplo de lo que estoy diciendo, y otros porque lamentablemente la edad de Trujillo y la infiltración que hubo en esos sectores y sus más íntimos entornos permitieron que se provoque graves problemas que ahora tenemos que pagar consecuencias. Segundo, el país sí sabía que el próximo consejo iba a ser de elección popular. Importantes sectores de la sociedad no le prestaron atención, no participaron en el proceso, incluso hubo quienes propiciaban el voto nulo sabiendo que era casi numéricamente imposible que se logre ese propósito y que finalmente el pueblo ecuatoriano nombraría a sus nuevos miembros electos en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero también fue público y notorio que varios de los candidatos violaron la ley, hicieron propaganda y campaña política que estaba prohibida, que fue denunciar al Consejo Nacional Electoral, que ellos estaban conscientes perfectamente quienes violaban la ley, hicieron de la vista gorda, y ahí la principal responsable, en mi opinión, es Diana Tanaín, su presidenta. Esas denuncias no fueron tramitadas a tiempo. Luego se involucró al Tribunal Contencioso Electoral, que tampoco tomó decisiones que tenían que hacerlo, y ahora tenemos como resultado el Consejo de Participación Ciudadana permanente, electo por el pueblo, con la conformación que tenemos, con graves y serios problemas, y para colmo de males, aparece un presidente que todos esperábamos que hubiera sido de otra naturaleza, de una conducción diferente, que le lleva al país con sabiduría, con sagacidad a los escenarios que permitan consolidar las instituciones, que le dé estabilidad al país en varios de sus procesos y que continúe la sustentación de una verdadera participación ciudadana. Que lo que tenemos al frente es un caos, y tenemos ahora un enfrentamiento entre instituciones del Estado que va a terminar en la desarticulación de esa institución. Todos somos responsables y todos tenemos que ser actores. La principal responsabilidad que tenemos es desarticular la corrupción y el correísmo que ha hecho tanto daño en la justicia ecuatoriana, y nosotros como organización así lo haremos. Estoy de acuerdo con usted, Óscar, que la corresponsabilidad
en los distintos órdenes, políticos y sociales e institucionales, para lograr una salud democrática adecuada y un Estado de Derecho con respeto, es responsabilidad de todos. Y en ese camino hay que convertirse en actores y protagonistas, como usted plantea, de estos cambios, de la institucionalidad que realmente hace mucha falta en el país para estabilizar la estructura de un Estado de Derecho y una democracia saludable. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Felicidades. Vamos a ir con nuestros anunciantes, volvemos inmediatamente. Antes de ir con nuestros anunciantes, les recordamos que el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Bonín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar esta vía es parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Te contamos que EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan planificadamente en la ejecución de obras para la prevención de inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad. Estamos construyendo las estructuras de drenaje pluvial que darán continuidad al sistema de alivio de aguas lluvias en la avenida Juan Tancamarengo, beneficiando a 132,000 habitantes de Mapasingue, Marta de Roldós, Lotización Señora de Pareja y sectores aledaños. Además, dentro del programa de prevención de inundaciones, se está licitando la construcción del nuevo sistema de drenaje pluvial en la intersección de la avenida Casuarina con la vía perimetral. EMAPAC trabaja por un Guayaquil saludable, inclusivo y sustentable, en coordinación con la Alcaldía y supervisando a Interagua. Te informamos que en ATM seguimos recorriendo el camino de la innovación, con los 20 nuevos buses eléctricos con aire acondicionado y los corredores viales en el norte con paraderos y wifi gratuito. Con los sensores para puertas y botones de pánico en buses para aumentar tu seguridad y los 150 nuevos elevadores para silla de ruedas. Con la aerovía que transportará a 40,000 personas al día en solo 15 minutos entre Durán y Guayaquil. Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Imagina una ciudad con conductores responsables, donde en una luz roja, un taxista te contará los detalles del último clásico del astillero, mejor que cualquier red social. Una ciudad donde su gente conduce concentrada, porque quiere llegar segura a casa por una recarga de abrazos. Una ciudad donde el peatón disfruta su caminata sin ver a una pantalla, porque entiende que preservar la vida es más importante que cuidar sus megas. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Amigo bananero, platanero y oritero, trabajamos junto a ti. Por eso es importante que estés atento a síntomas extraños en tu plantación. Amarillamiento en las hojas viejas desde los bordes hacia la nevadura, que comienza a morir con rapidez y caen alrededor del tallo y acortamiento de la hoja bandera. Si cualquiera de estas señales está presente en tu plantación o de tu vecino, primero contáctate con el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad a través de sus líneas de atención. 1-800-24-7600. 1-800-24-7600 y las unidades de atención más cercana. Puedes también reportar a tu compañía exportadora fitosanitaria y verificadores. Protejamos nuestras plantaciones de raza 4. Recuerda, tenemos que cuidarnos entre todos los ecuatorianos. Ecuador informado, preparado y activado. 1-800-24-7600. El gobierno de todos. EMAPAC te informa que en Guayaquil se está construyendo un sistema integral sanitario con 4 macroplantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes sectores de la ciudad. Estas plantas de tratamiento serán como el sistema digestivo de Guayaquil, tratando toda el agua que descargamos en nuestros hogares y harán que nuestro ambiente sea saludable. Trabajando por el bienestar de 3.010.000 habitantes y logrando así un Guayaquil inclusivo y sustentable. EMAPAC en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad cálida,
donde las familias comparten sus historias y sus mejores momentos sin necesidad de filtros. Una ciudad donde padres e hijos tienen una conexión más efectiva que los cables y las antenas. Una ciudad donde los enamorados comprenden que la señal más fuerte es una mirada sincera. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil mira al frente. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. A noticias y acciones importantes que se desarrollan en el país, que no se enredan en el laberinto de la política y de la crisis por la que hoy atravesamos. Voy a referirme a las actividades que realiza el vicepresidente Otto Sonnenholner, a quien lo vemos alejado de ese laberinto y ese enredo político en la cual hoy asistimos los ecuatorianos impávidos de ver cómo los juegos de intereses de orden institucional, particulares, de grupos y de poder y de partidos prevalecen sobre los intereses generales de la sociedad. Mientras que vemos al vicepresidente Sonnenholner poniendo todo su entusiasmo, energías y capacidades a sacar adelante las conclusiones que tienen que ver con la convocatoria de el diálogo nacional, el acuerdo nacional. El día de ayer el vicepresidente ha participado en el segundo Foro Nacional de Juventudes, que tiene su sede en el Instituto Tecnológico Bolivariano de Guayaquil. Abordó algunos temas. Habló de la tabla de consumo de droga. A título personal, él considera que o no sabe si es que debe desaparecer o debe de revisarse. Y lo ha dicho así porque esto está dentro de la temática del debate nacional sobre el tema del consumo de droga y la tabla de droga. Y habló de otros temas, de la importancia a incorporar a los jóvenes con propuestas y convertirse en actores de cambio en el debate del diálogo nacional. Y ha dicho algo que es poco común escuchar. Ha dicho que está presente en representación de un gobierno que da apertura a este diálogo social y participativo. Y que este gobierno no hace proselitismo con temas que tienen que ver justamente con la estructura de la vida familiar, y no hace proselitismo en el marco de esta actividad del acuerdo nacional. Se busca con los jóvenes, él ha dicho, con ustedes, con sinceridad le ha expresado que no están buscando votos, sino el desarrollo del país. Esto nos parece importante, no mezclar las cosas, no contaminarse. El vicepresidente no se ha contaminado de todo el desorden
del laberinto de crisis institucional política que vive el país. Siga haciendo su trabajo, señor vicepresidente, que lo apreciamos como debería ser. Y esperamos que los resultados de ese gran diálogo nacional sea la base para elaborar una agenda de identidad nacional en la línea de una planificación de largo aliento para que resuelva los problemas no de la coyuntura, sino los problemas estructurales, y poder de esta manera decirle al país que se está planificando y trabajando en función de los intereses de la nación. Porque es lo que hace falta aquí. Cada gobierno que llega habla de refundar la nación. Cuando terminan, lo que han hecho es refundirla. Eso, que como consigna política suena bonito, en la práctica ha sido una maldición. Porque ninguno de los gobiernos realmente ha puesto esas cuotas de entusiasmo, de capacidad, de planificación y de valores para sostener una sociedad, un país, una nación, para sostenerla en equilibrio y generar esa sostenibilidad económica, social y política. Me parece muy bien lo que está haciendo el vicepresidente, sigue sus actividades en esta semana en la ciudad de Guayaquil. Bueno, y esperamos ya ir conociendo las conclusiones de esta convocatoria al diálogo nacional, ¿no? Porque hay muchas mesas que están ya instaladas y que ya conocemos, están desarrollando sus conclusiones. ¿Qué le parece a ustedes? En ese sentido es importante trabajar con los jóvenes, ¿no? Que no nos vuelva a suceder lo que en las últimas elecciones, que aparecen personajes ahí famosos y que se ponen de último momento, que las tiendas políticas estaban compitiendo por ganarse uno, ganarse otro, sino que debe haber realmente un proceso de formación política con los jóvenes, con una nueva perspectiva, un nuevo compromiso de servicio, porque esa es la política real, el servicio. Pero en realidad en este momento estamos viendo una política que solamente sirve a los intereses particulares de las personas y de cada una de las tiendas políticas. Ojalá podamos tener después una nueva cosecha de jóvenes realmente comprometidos con el desarrollo del país. Eso efectivamente, Teresa, hay que evitar la contaminación de la politiquería en la juventud, porque la política es una categoría de servicio. Se ha desnaturalizado tanto desde la estructura política de poder, porque la gente que va ahí va para servirse de la política y no para servir desde la política. Y estas realidades hay que cambiarlas. Yo creo que estas generaciones que son el presente, que son la juventud, deben de ser quienes den la clarinada para evitar que el quehacer político desde una visión de servicio se contamine. Porque eso es castrar o eliminar aspiraciones y también alejar la alternancia en la estructura política y del poder. Porque evidentemente, si no hay quien esté interesado en la política, frente a toda esta decepción que tiene, vamos a caer como hemos caído en los cacicazgos políticos y en lo mismo de siempre. Y como tenemos lo mismo de siempre, siempre tendremos lo mismo como resultado dentro de la gestión del poder y de la política en la sociedad ecuatoriana. Y eso hay que evitar. Y dentro de eso, por ejemplo, el Consejo de Participación debería estar planteando ya una línea de trabajo fuerte con los jóvenes, de activación de la participación, pero vemos que no es así, que seguimos en la persecución política nuevamente esta institución. La participación ciudadana, para quienes están hoy representando en el Consejo de Participación Ciudadana, sirvió para eso, para lograr una representación política. Pero esa función fundamental de consolidar la participación ciudadana, como usted dice, como un valor y un derecho de resistencia social, de auditoría social, que permita al ciudadano ir en la toma de decisión y en la vigilancia del uso del recurso público sobre obras al servicio de los ciudadanos, eso es lo que hay que impulsar, pero no crear las vedurías como se crean, para después ser perseguidas y enjuiciados. Por eso a nadie le queda el deseo
de decir voy a conformar una veeduría, porque las veedurías que formaron en el gobierno anterior, lamentablemente, fueron perseguidas, fueron judicializadas, fueron enjuiciados sus miembros, y otras fueron creadas para perseguir intereses donde ellos como institución no podían entrar, utilizaban justamente a la participación a los ciudadanos para que vayan como caballo de Troya y sean ellos los contradictores. Eso no es la participación de los ciudadanos, señores. Solo se busca un puente entre la vida civil del ciudadano y la vida política y la estructura del Estado. Y ese puente, en ese recorrido, tiene que tener autonomía e independencia. No puede haber tutelaje del Consejo Nacional, del Consejo de Participación Ciudadana sobre este derecho inminente a un derecho humano, que es la participación y la resistencia social, para protestar cuando gobiernos atrabiliarios, cuando gobiernos concentradores de poder, abusadores de la estructura del Estado, ¿no?, generan estas prácticas y someten a este valor y a este derecho en una especie de brazo ejecutor de sus frustraciones políticas y del ejercicio del poder que en ese momento tengan. Y eso ya no podemos permitirlo. Evidentemente, ahora hay una confrontación en el orden institucional que casi se vuelve un problema filosófico. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Acá, ¿qué es primero? Consejo de Participación Ciudadana, Asamblea Nacional, Corte Constitucional. Hay una trilogía y la Fiscalía. Una trilogía de instituciones que hoy no debaten supremacía los unos sobre los otros. Y vamos a ver qué pasa. Esto es como una carrera. Phoenix, uno va a ganar por oreja, por cabeza, por cuerpo, pero vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Quien interpreta la ley a su mejor manera. Eso es lo que está pasando. Y hablando de participación, sociólogo, yo sí me permito poner un tema de debate también. Estas acciones de malos ciudadanos que están dañando a nuestra ciudad. Desde hace poco veíamos cómo ya dañaron esta máquina dispensadora, más bien receptora de botellas para dar a cambio pasajes de la Metrovía. Se dañaron también el puente de la Isla Santay, se han robado las tablas. Eso habla muy mal de nuestros ciudadanos y daña también esta fiesta que estamos viviendo por los 484 años de fundación. Estamos de acuerdo. Teresa, mire, la ciudad tiene derechos, ¿sabe usted eso? Por supuesto. Respiran las ciudades a través de nosotros. Se inspiran las ciudades a través de sus ciudadanos. Y por cierto, ese estado de salud de la ciudad depende de los ciudadanos, que somos sus pulmones, que respiran, donde se inspiran y donde se construye, no se destruye. Hay que ir sobre una campaña muy fuerte de acción cívica ciudadana, que le comenten a la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil que está empeñada en el desarrollo humano, cívico y social de los ciudadanos para con su ciudad, que hay que ir a una campaña cívica ciudadana en donde los ciudadanos proclamen como forma de vida la vigencia de una consigna: Guayaquil, una ciudad para vivir y disfrutarla. Pero depende de sus ciudadanos que la ciudad y sus derechos se lleven a la práctica. Sentir que esta ciudad es nuestra, que cada obra, que cada acción que se realiza es nuestra, que nos pertenece a todos, es un espacio público. Por eso se habla de que la ciudad tiene derechos, porque es a través de ella que cada uno de nosotros disfrutamos de los distintos espacios que tenemos, que nos pertenecen a todos. Claro, y el tema del desarrollo de la ciudad con sus derechos no solamente es crear los espacios públicos, el tema es darle sostenibilidad. ¿Para qué se crean los espacios públicos? Para la recreación, para la vida familiar, para el encuentro social, para el desarrollo y de la organización comunitaria. Pero revise usted cuántos espacios públicos. Y en esto ya está tomando medidas la alcaldesa Cynthia Viteri. Revise usted cuántos parques, canchas, áreas deportivas han sido tomadas, secuestradas por la delincuencia, por el microtráfico, por el alcoholismo.
y no la utiliza la comunidad y es una inversión municipal. Que se echa a perder. Entonces hay que hacer esa campaña de comportamiento cívico ciudadano para tomar posesión de los espacios públicos y darle la dignificación que requiere la ciudad, porque en esa medida dignificamos también nuestra estima en la vida familiar como ciudadano. Gracias por haber estado con nosotros, ha sido un tema realmente apasionante. Gracias, Teresa, por su contribución. Mi querido Carlitos Pacheco, gracias a usted también, a ustedes ecuatorianos, un feliz día. Mañana hablamos de la felicidad del fin de semana. Lo que continúa es Fernando Aguayo en vivo.